Era el año de 1692. Salem, un pequeño pueblo en Massachusetts, era un lugar de tranquila piedad y trabajo duro. Los puritanos, buscando refugio de la persecución, construyeron sus vidas alrededor de un estricto código moral. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Sin saberlo, una tormenta de miedo y paranoia se estaba gestando. El invierno era duro, los días cortos y fríos. Los aldeanos se apiñaban, sus mentes preocupadas por la supervivencia. Largas y oscuras noches estaban llenas de historias de lo sobrenatural y la influencia del diablo. Estas historias echaron raíces en el fértil terreno del miedo y la ignorancia. Los susurros de brujas y el poder del diablo pronto se convertirían en gritos. El escenario estaba listo para la tragedia. En el corazón del invierno, extraños sucesos plagaron la casa del reverendo Samuel Parris. Su hija, Betty, y su sobrina, Abigail Williams, mostraron un comportamiento extraño. Sufrían ataques, gritaban incontrolablemente y contorsionaban sus cuerpos. Los médicos estaban desconcertados, incapaces de encontrar alguna explicación médica. El miedo y la confusión se extendieron rápidamente por la comunidad. Susurros de brujería llenaron el aire, alimentados por el comportamiento errático de las niñas. Bajo presión, Betty y Abigail comenzaron a dar nombres. Acusaron a Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne, mujeres marginadas en la comunidad. Estas acusaciones encendieron las llamas de la histeria. Los juicios comenzaron, y a las acusadas se les dio poca oportunidad de defenderse. Los juicios fueron un espectáculo de miedo y fanatismo. Las acusadas fueron sometidas a pruebas extrañas e inhumanas. Las sumergían en agua, y su capacidad para flotar se consideraba prueba de culpabilidad. Les pinchaban con agujas, buscando puntos insensibles. Los procedimientos judiciales estaban lejos de ser justos. La evidencia espectral, basada en sueños y visiones, era admisible en la corte. La atmósfera en la sala del tribunal estaba cargada de miedo e histeria. Las acusadoras, a menudo niñas jóvenes, se retorcían y gritaban, influyendo en las opiniones. Aquellas que confesaban se salvaban de la ejecución, pero tenían que nombrar a otras brujas. Aquellas que mantenían su inocencia se enfrentaban a la horca. Las primeras ejecuciones tuvieron lugar el 10 de junio de 1692, marcando el inicio de una serie de eventos trágicos que sacudirían a la comunidad de Salem. Bridget Bishop, dueña de una taberna y conocida por su carácter fuerte, fue la primera en ser ahorcada. Su ejecución fue solo el comienzo de una ola de terror. Su muerte marcó un punto de inflexión en los juicios, intensificando el miedo y la paranoia entre los habitantes. 5 personas más la siguieron en julio, incluyendo al reverendo George Burroughs, cuya ejecución fue especialmente impactante debido a su posición en la comunidad. Su ejecución conmocionó a la comunidad, destacando lo absurdo y cruel de las acusaciones que se lanzaban sin pruebas sólidas. 19 personas en total fueron ahorcadas como brujas, cada una de ellas víctima de la histeria y el miedo descontrolado. Otras 5, incluyendo 2 bebés inocentes, murieron en prisión esperando juicio, en condiciones deplorables y sin esperanza de justicia. La horca se convirtió en un símbolo del descenso de la comunidad a la locura, un recordatorio constante del peligro de la superstición. Las víctimas eran personas comunes atrapadas en la mira del miedo y la superstición, sus vidas destrozadas por acusaciones infundadas. Sus vidas fueron truncadas por las acusaciones de unas pocas niñas histéricas, cuyas palabras desataron una cadena de eventos trágicos. Sus historias sirven como un escalofriante recordatorio de los peligros de la histeria colectiva y la importancia de la razón y la justicia en tiempos de miedo. A medida que la histeria disminuía, Salem lidiaba con los horrores que había perpetrado. En 1696, la Corte General de Massachusetts se disculpó formalmente por las injusticias. Declararon un día de ayuno y arrepentimiento, reconociendo las condenas injustas. Se ofreció compensación económica a las familias de las víctimas. El proceso de curación fue largo y arduo. Los eventos de 1692 sirvieron como una advertencia.
se hicieron importantes reformas legales para evitar que una tragedia así volviera a ocurrir. Varios factores contribuyeron a la histeria colectiva en Salem. Las rígidas creencias religiosas de los puritanos crearon un clima de miedo e intolerancia. La creencia en la presencia del diablo facilitó culpar a la brujería por la desgracia. La falta de educación y comprensión científica jugó un papel importante. Las tensiones sociales y políticas dentro de la comunidad también contribuyeron. Disputas por tierras, rivalidades personales y ansiedades económicas crearon sospechas. Las dinámicas de poder dentro de la sociedad de Salem hicieron de las mujeres marginadas blancos fáciles. Estos factores se combinaron para crear una tormenta perfecta de histeria. Los juicios de brujas de Salem han inspirado innumerables obras en la cultura popular. La obra de Arthur Miller, Las brujas de Salem, utiliza los juicios como una alegoría de la histeria anticomunista. Otras obras, como la película La Bruja, exploran el contexto histórico de los juicios. Estas representaciones mantienen viva la historia de Salem, recordándonos los peligros de la histeria colectiva. Sin embargo, la cultura popular también ha perpetuado mitos y conceptos erróneos. La imagen de brujas volando en escobas es una invención posterior. Es importante abordar la historia de Salem críticamente, separando los hechos de la ficción. Los juicios de brujas de Salem sirven como un potente recordatorio de la importancia de la justicia, la educación y la tolerancia. Estos eventos históricos nos enseñan lecciones valiosas que aún son relevantes hoy en día. Los eventos de 1692 demuestran la fragilidad de la justicia cuando prevalecen el miedo y el prejuicio. La histeria colectiva puede llevar a decisiones injustas y a la persecución de inocentes. Los juicios destacan la necesidad del debido proceso, juicios justos y la presunción de inocencia. Sin estas garantías, cualquier persona puede ser víctima de acusaciones infundadas. La educación es esencial para combatir la ignorancia y la superstición. A través del conocimiento, podemos entender mejor nuestro pasado y evitar repetir los mismos errores. Al promover el pensamiento crítico y la alfabetización científica, podemos prevenir la propagación de la desinformación. Es crucial que las personas aprendan a cuestionar y verificar la información que reciben. La tolerancia y la aceptación son vitales para prevenir la histeria colectiva. Fomentar una sociedad inclusiva y comprensiva puede ayudar a evitar conflictos y malentendidos. Los juicios de brujas de Salem son una severa advertencia contra los peligros de la histeria colectiva y el abuso de poder. Nos recuerdan que debemos estar siempre vigilantes contra la injusticia. Al recordar a las víctimas, podemos trabajar hacia un futuro donde tales tragedias nunca se repitan. Honrar su memoria es un paso hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El miedo es una emoción poderosa. Puede nublar el juicio, distorsionar las percepciones y llevar a las personas a actuar irracionalmente, y llevar a las personas a cometer actos de crueldad, incluso contra aquellos que alguna vez consideraron amigos o vecinos. Los juicios de brujas de Salem son un testimonio del poder destructivo del miedo, un miedo que se alimenta de la ignorancia y la superstición. El miedo a lo desconocido, a lo que no podemos ver ni entender, y el miedo a perder el control pueden ser poderosos motivadores, llevándonos a tomar decisiones precipitadas. Estos miedos, cuando son explotados por quienes están en el poder, pueden ser utilizados para manipular y controlar a las masas. Pueden llevar a una paranoia y persecución generalizadas, creando un ambiente de desconfianza y hostilidad. Los eventos de 1692 demuestran la facilidad con la que el miedo puede propagarse, infectando a toda una comunidad. El miedo de la comunidad a la brujería los cegó a la razón y la justicia, llevándolos a cometer atrocidades. Los juicios de brujas de Salem sirven como una advertencia eterna contra los peligros de sucumbir al miedo, recordándonos la importancia de la razón y la compasión. Los juicios de brujas de Salem fueron una tragedia humana. 19 personas inocentes fueron ahorcadas como brujas, sus vidas truncadas por la intolerancia. Otras 5 murieron en prisión esperando juicio. Sus historias no deben ser olvidadas.
eran personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Sus muertes representan el costo humano de la intolerancia. Al recordar a las víctimas, honramos su memoria y reafirmamos nuestro compromiso con la justicia y la tolerancia. La educación es el arma más poderosa contra la ignorancia, el prejuicio y el miedo. Al promover el pensamiento crítico, la alfabetización científica y la conciencia histórica, podemos equipar a las futuras generaciones para resistir la histeria. La educación empodera a las personas para cuestionar sus posiciones y desafiar la desinformación. Fomenta la curiosidad y el amor por el aprendizaje, esenciales para una democracia sana. Al estudiar historia, podemos aprender del pasado y trabajar hacia un futuro mejor. Los juicios de brujas de Salem proporcionan un valioso caso de estudio sobre los peligros de la histeria colectiva. La educación es la clave para salvaguardar nuestro futuro y prevenir tragedias como los juicios de brujas de Salem.